2 años después. Entramos prácticamente a partir de este próximo 7 de agosto a la segunda mitad del gobierno del presidente Iván Duque. ¿Qué se ha cumplido? ¿Qué no se ha cumplido? ¿Qué está en desarrollo? Por supuesto, hay que decir que mucho de lo que se venía haciendo ha sido trastocado por la pandemia que nos ha tocado vivir en los últimos meses. Pero en materia de educación, tenemos a esta hora de la mañana contacto con la ministra María Victoria Angulo, que nos va a hablar precisamente de esos retos, de lo que se hizo, de lo que se viene haciendo, pero también de lo mucho que falta por hacer. ¿Qué tal, ministra? Un gusto saludarla a esta hora de la mañana. Vamos a recuperar y a mejorar un momento el sonido, porque tenemos alguna serie de dificultades. Lo cierto es que hay muchas preguntas. Ministra, ahora sí parece ser que superamos el inconveniente. Superado, Juan Diego. Ya activado el audio. Un saludo muy especial a usted y a todos los televidentes. Sí. Dicen por ahí, ministra, que lo que empieza mal termina bien. Esperemos que esto termine bien. Qué gusto tenerla. Gracias, Juan Diego. Seguramente terminará bien. Son muchos temas los que hay que compartir de la agenda educativa a los colombianos. Hablemos, ministra, de esto, de las 203 propuestas que planteó el gobierno del presidente Iván Duque. 16 de ellas están enfocadas a la educación. ¿Qué de eso se ha cumplido? Perfecto, Juan Diego. Trato de írselas explicando como por bloques temáticos, además para aprovechar el tiempo. Le diría que la primera era mejoramiento en acceso a la educación en todos los niveles de formación. A hoy llevamos 1.5 millones de niños, de los 2 millones del cuatrenio, con atención integral a la primera infancia, 16% de jornada única. Serán 300.000 bachilleres al final de diciembre quienes tendrán doble titulación y serán 168.000 jóvenes de un programa inédito tanto en su diseño como en su cobertura, que son los jóvenes que cuentan con apoyo a la matrícula y apoyo a la manutención. Esto en cuanto a acceso. Recuerde que venían otro tipo de apuestas. La segunda tiene que ver con el concepto mismo de bienestar. Había propuesta para fortalecer el programa de alimentación escolar. Tenemos más del 50% de incremento de recursos, creación de la unidad especial de alimentación y ahora, pues como usted ha podido ver y los televidentes, una transformación de PA en casa y que seguirá con todos los temas de transparencia, de calidad, de compras públicas. También estaba a reglamentar todo lo referido a transporte rural. Emitimos un primer decreto que da pie a que puedan las administraciones locales pues superar los obstáculos que tenían en materia de contratación de transporte local. En infraestructura usted sabe que encontramos un reto muy grande porque encontramos más del 60% de los proyectos con incumplimientos parados. Hoy le puedo contar que de 251 proyectos con esas características ya hay 228 activados, los restantes esperamos en este mes próximo se den, y más de 669 proyectos de infraestructura rural con mejoramientos que ahora más que nunca, además en condiciones de pandemia, son infinitamente necesarios. A esto se suman también la meta de la generación de una alianza familia-escuela, que esta pandemia lo que hizo fue dar pie a resignificar o a visibilizar el papel que tienen los padres. La lanzábamos el día 13 de julio, al igual que la convocatoria, que también era una promesa muy clara, y los compromisos que hemos honrado con los maestros de formación continuada y posgradual, más de 44.000 millones con cerca de 5.000 oportunidades de formación. En educación superior, adicionalmente, más de 4.5 billones para las universidades públicas, que era prioridad y que además fue acuerdo con los estudiantes, y muchos temas de mejoramiento de la calidad que seguro seguiremos mencionando con usted en esta conversación. Claro que sí, ministra. Ya vamos a entrar a mirar en detalle los puntos clave de lo que ha sido la política pública en materia de educación. Pero antes de continuar hablando con usted, yo estuve en las calles hablando con los ciudadanos. Por un lado, diciéndoles qué le preguntarían a usted, ministra. Y segundo, haciendo una especie de recuento de lo que se ha prometido y de lo que realmente se ha cumplido. De entrada, debo decir que la pandemia lo revolvió todo, pero cuando esta llegó, el presidente Duque ya llevaba 18 meses gobernando. Refresquemos la memoria. 7 de agosto de 2018, discurso de posesión del presidente Iván Duque, y esto dijo de la educación y lo que iba a hacer en su mandato.
Nos demos ese derecho anhelado de tener la jornada única con doble alimentación, que tengamos la formación integral desde la primera infancia, que tengamos la doble titulación de los bachilleres, que tengamos además el acceso a la gratuidad de la educación universitaria, apelando también a la tecnología. De las 203 propuestas de gobierno, 16 estaban dedicadas a la educación y al releerlas, sospecho que falta mucho por hacer. A todas estas, ¿qué opinan los jóvenes? ¿Se ha cumplido lo que se prometió sobre gratuidad educativa y jornada escolar única? No, gratuidad. Yo estudié en una universidad pública y respecto a la pandemia, esa universidad pública no dio nada. No ha cumplido, pues, digamos, lo que alcancé a ver en el discurso de la parte de la gratuidad y la de la jornada única. Si se hubiera realizado todo eso que se prometió, seguramente esta pandemia se hubiera afrontado con mejor situación y con mejor actitud y no hubiera habido tantos problemas en la educación como pudo haber sido la conectividad. Duque llevaba apenas 2 meses en el poder y lo recibieron en las calles con un feroz paro estudiantil. Tras un intenso tire y afloje, finalmente se aumentó el presupuesto para la educación y se firmaron 18 acuerdos. Diciembre de 2019. Colombia hacia una sociedad del conocimiento. La misión de sabios, 46 prestigiosos académicos convocados por el gobierno nacional, diseñan un profundo y riguroso informe diciéndole al país y a la sociedad colombiana lo que deben hacer para mejorar la educación, la ciencia, la tecnología y nuestra sociedad. Pero si uno compara lo que aquí dice que deberíamos hacer con lo que se ha hecho, digámoslo con franqueza, dan ganas de llorar. Para la muestra, un pequeño fragmento del texto. Un país en donde todas las niñas y los niños puedan estudiar, en donde podamos tomar agua del río, en donde las personas sean alegres y vivan en paz. Un país libre de violencia y en donde se pueda salir de la casa sin miedo. ¿Qué le preguntaría usted a la ministra de Educación? ¿Qué va a pasar con la universidad pública? Porque tenemos un déficit de hace más de ya 20 años. La calidad de educación en este país no es tan buena y ahora esta cuestión de internet está pésima. Señora ministra, ¿usted está segura que quiere arriesgar el futuro de este país, que son los jóvenes? Un año perdido no es nada para ellos, más toda su vida es lo más importante. El principal insumo de nuestra sección del periodista Soy Yo son videos de niños que estudian en escuelas como estas, si es que se les puede realmente llamar así, o de pequeños que reciben vulgares refrigerios como estos. Todo porque los contratistas que proveen los alimentos engordan sus bolsillos. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. De los 5.600.000 niños que reciben refrigerios, el gobierno aspira a 7 millones. ¿En qué porcentaje vamos en este momento, ministra? Juan Diego, muchas gracias. Vamos a 5.6 millones, además con la transformación de PA en Casa, pero me parece importante poder contrastar lo que comentaban tanto los televidentes, porque es una información que yo creo que no conocen todo, Juan Diego, y que los hechos y los presupuestos no se pueden negar. Primero, sí hay gratuidad, es la primera vez en el país que se avanza, serán 168.000 estudiantes en diciembre, a hoy tenemos ya 118.000 estudiantes. Sí se ha cumplido el acuerdo con la educación superior, son 4.5 billones, hemos entregado lo respectivo en el 2019, el 2020, y como usted sabe, Juan Diego, que esto no ha sido mencionado en la nota, el presupuesto para educación sigue siendo el primero y el más alto de la historia en los 3 años consecutivos que llevamos. Sobre calidad y conectividad vale la pena decir que es un reto que viene asumiendo la ministra de Telecomunicaciones, porque hay unas metas en el proyecto de ley proyectadas a 2022 de 10.000 escuelas conectadas, metas que van a tener que adelantarse. La misión de Sabios fue iniciativa de este gobierno y fue iniciativa para proyectar qué requerimos y cómo articular, y dio pie a la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y seguimos trabajando sobre esos derroteros. Y al televidente que nos mencionaba como un dilema entre la salud de los niños y el aprendizaje, reiterarle que las medidas han sido tomadas con toda responsabilidad, que la voz la tienen los padres y que cualquier medida que se tome de primer punto tomará en cuenta como prioridad obviamente la salud, no solamente de los niños, sino de los maestros y de la comunidad educativa. De 38.5 billones en el 2018 a 44.1 billones
se espera en el 2020. Ministra, ¿en qué se ha invertido esa plata? Antes de responderme eso... Sí. Sí, señor. Sí, antes de responderme esa pregunta, muchos se dicen, listo, tenemos el presupuesto más alto en la historia, es verdad, pero ¿en qué se ha invertido? Déjeme, escuche por favor esta pregunta de un niño de un municipio de San Luis, Tolima, sí, que dice que allí no hay conectividad, que no hay suficientes computadores. Mire. Buenos días, mi nombre es César Alejandro Meneses y quiero contarle a usted, señor presidente y señora ministra de Educación, que los estudiantes de la institución educativa San Luis Gonzaga del municipio de San Luis necesitamos ayuda con la conectividad y equipos de computación. ¿Qué responderles, ministra? Bueno, gracias Juan Diego. Responderte para San Luis, Tolima y en general en todo el territorio nacional. Nosotros entregamos, Juan Diego, 83.000 equipos de cómputo hace 2 meses y como les contaba en la respuesta anterior, el proyecto de ley aprobado en el Congreso contemplaba 10.000 escuelas rurales conectadas a 2022, meta en la que está trabajando muy fuerte la actual ministra porque la condición de la pandemia misma nos hace que tenga que aligerarse. Recuerde que por años no se había aprobado este proyecto de ley, que era esta última milla, y fue este gobierno quien lo aprobó y quien da vía a que uno ya pueda hablar de poder llegar con conectividad a rincones del país que no estaban conectados. Los acuerdos que se firmaron con los estudiantes, con los maestros, con los sindicatos para mejorar la educación, para destinarle mucho más recursos. Mire usted lo que opinan los líderes universitarios. Aquí está uno de ellos. Lo bueno del gobierno de Iván Duque en materia de educación superior ha sido lo que los profesores, estudiantes y en general la sociedad colombiana conquistó en el 2018 vía movilizaciones masivas, pacíficas, creativas, que lograron un acuerdo histórico que ha permitido aumentar el presupuesto de las universidades públicas, revirtiendo una política de privatización que venía desde hace muchos años. Lo feo es que los estudiantes hemos cumplido plenamente todo lo que nos tocaba de ese acuerdo, pero el gobierno insiste en incumplir lo que tiene que ver con la financiación de la ciencia y la tecnología. Imagínense, en el pandemia, cuando es como súper evidente que este debe ser un sector privilegiado en todos los países, y también ha decidido desarrollar por su cuenta unas reformas al ICETEX que no han contado con el visto bueno de los estudiantes. Ministra, ¿se ha incumplido parte de lo acordado? Se ha cumplido, Juan Diego, en su totalidad. Se han entregado los recursos de la base, de la inversión, construcción de infraestructura, fortalecimiento de capacidades científicas, convocatoria para formación doctoral, recursos a las instituciones técnicas y tecnológicas, proyecto de ley referido a reconocer el descuento por votaciones, recursos para ciencia, tecnología e innovación, acorde a lo que allí estaba pactado. Así que, como mencionaba en el comienzo de su intervención la líder estudiantil, estos recursos han ido destinados a fortalecer la educación pública. Si hacemos una comparación, el valor de los 4 años equivale a lo invertido en 12 años anteriores y yo creo que este salto es muy importante y frente a la reforma del ICETEX es un proyecto que se viene construyendo con estudiantes, con rectores, con líderes del sector y que yo creo que va a ser un proyecto bien importante, no solamente para pensar en quienes hoy tienen una deuda con el ICETEX, que es uno de los objetivos, sino quienes puedan tomar un crédito educativo posteriormente. ¿Qué ha pasado con el programa Generación E? Este fue el que sustituyó el Ser Pilo Paga. ¿Cuáles son los resultados hasta este momento? Gracias, Juan Diego. Primero, el gobierno honró los recursos que no dejaron dispuestos para que los jóvenes de generación de Pilo Paga, pudieran culminar. Y son recursos, Juan Diego, del orden de 2.3 billones de pesos que les permitirán a todos los jóvenes de Pilo Paga culminar. En cuanto a Generación E, como le mencionaba al inicio de la entrevista con los logros, serán más de 168.000 estudiantes a diciembre de este año. Van 118.000 a la fecha, son estudiantes que cuentan con cubrimiento de matrícula, manutención, gracias a una alianza del Ministerio de Educación y del DPS, quien nos permite tener parte de los recursos del programa Jóvenes en Acción y recordemos que tiene el componente de equidad y de excelencia. Esta pandemia lo ha revuelto todo, lo ha trastocado todo y hay muchísimos padres de familia, ministra, en este momento pasándola muy mal, sin saber qué le va a deparar a sus hijos. Mire lo que le pregunta el presidente de la Confederación de Padres de Familia. Los 3.725 colegios que salieron en el listado de 4.400 que se postularon, de 9.500 que son del país,
va a alcanzar el Fondo Educativo Solidario para poder subsidiar los créditos condonables a los padres de familia, pensando en 100 padres de familia por colegio no más. Gracias. Se ve muy Diego, poco, ministra. Y a la voz de los padres de familia que nos están preguntando. En este momento, Juan Diego, la convocatoria está abierta. Se surtió, como bien menciona quien me precedía en la palabra, la primera parte de la convocatoria, y es la postulación de los colegios. Justamente el viernes informábamos para poder adjuntar la información de los padres de familia y esperamos, Juan Diego, en el mes de más o menos a la mitad de agosto, poder estar dando ya los resultados de cuáles son los beneficiarios respecto a quienes están postulados, cumplen requisitos y a los recursos que tiene el Fondo Solidario. ¿Están garantizadas las condiciones para la alternancia educativa en lo que se ve venir? Mire, Juan Diego, cada vez que hablamos de alternancia se deben tener en cuenta las siguientes variables. Primero, evolución de la pandemia, que no es igual en todo el país, y eso ha sido, yo creo que una prioridad, y la actuación de manera colegiada con la cartera de salud. De segundo, si estamos ya teniendo en cuenta el primer tema, que es la evolución de la pandemia, el trabajo con la comunidad educativa, la entrega de recursos para poder hacer todos los protocolos de bioseguridad. Hemos entregado al momento más de 92.000 millones para que se vayan preparando paso a paso todas las secretarías. Tercer punto, en este diálogo con la comunidad educativa, saber el consentimiento de los padres. Y de cuarto punto, contar con todos los protocolos de bioseguridad. Y hago como esa evolución de cada una de las características necesarias, porque eso hará, Juan Diego, que cada región vaya definiendo el momento oportuno, en municipios, en pruebas piloto, para iniciar un proceso de alternancia que da pie a una combinación de metodologías y de momentos, sobre todo para seguir cuidando la salud de los niños, de los jóvenes y de los maestros. Este gobierno prometió hacer de los maestros una de las profesiones más dignas de este país. Para eso, dice usted, se ha aumentado el presupuesto, para eso se van a destinar recursos, pero déjeme mostrarle lo que piensan los maestros. Aquí está el presidente de FECODE. Hoy solamente el gobierno nacional ha implementado y ha cumplido los acuerdos en un 25%, lo cual hacemos la exigencia para que realmente se pueda dar también la reforma constitucional al sistema general de participaciones para incrementar real y progresivamente los recursos para salud, educación, servicios públicos, agua potable y saneamiento básico. ¿Qué responderle a los maestros, ministra? ¿Es verdad? ¿No se ha cumplido todo lo que se prometió? Juan Diego, se ha cumplido y se han honrado acuerdos tan importantes como cierre de brecha salarial, bonificación docente, evaluación diagnóstico formativa, más de 44.000 millones en formación continuada y posgradual, todo un trabajo por generar las garantías y el cuidado a los maestros, un avance en el régimen de salud, con muchos temas que estaban pendientes, incluyendo el reconocimiento de recursos importantes para el tema de cesantías. No han sido 1, ni 2, ni 3 espacios, son más de 300 espacios, pero no solamente como de reunión y diálogo, que ya eso es importante, sino de honrar los puntos que suscribimos, Juan Diego, en el acuerdo del año anterior, pero además honrar compromisos que venían pendientes desde el año 2018. Sí. Ministra, este gobierno habló de unas escuelas agrarias, universidades agrícolas, escuelas de la familia, en medio de todas esas promesas que se hicieron. ¿En qué va eso? Se creó, Juan Diego, el proyecto de educación rural, el cual fue aprobado además con un crédito por parte del Congreso de la República y que hoy cuenta con los recursos y los mecanismos para poder llegar a todos los municipios PEDET, con temas asociados a mejoramientos de infraestructura, dotaciones, formación de maestros, entrega de textos escolares. A esto se van a sumar los recursos de OCAT-PAS trabajados con cada entidad territorial, donde usted ve que en esos municipios la apuesta más importante es tener las condiciones para que usted pueda hablar de una prestación del servicio desde educación inicial hasta educación superior. Y importante contarle que el programa Generación E justamente tiene hoy, cubre el 97% de los municipios del país. Eso se lo respondo porque sabemos que uno de los mayores retos es llegar con educación superior a los municipios del país, bien sea en modalidad tradicional o con intermediación de tecnología. Plan de 1.000 preescolares con proveedores público-privados y asociaciones de maestros. Eso también fue una de las promesas de campaña. ¿Dónde está eso? Eso está, Juan Diego, en todos los espacios y ambientes de aprendizaje para educación inicial.
que hemos generado. Le contaba que serán en total 12.000 aulas las que estarán impactadas con reformas, mejoramientos y construcción en este cuatrenio. Estas tienen las aulas dedicadas a primera infancia, educación inicial, adicionalmente de la línea de jardines que tiene el ICBF y de las asociaciones público-privadas para creación también de espacios para atención integral a la primera infancia. Del 100% que se prometió, ¿en qué porcentaje cree usted vamos cumpliendo estos 2 años de gobierno? Y teniendo en cuenta, bueno, obvio lo de la pandemia. Claro, Juan Diego, vamos con las metas vigentes y a 50% de logro, algunas con un porcentaje mayor al 50%. Y evidentemente es un desafío en medio de la pandemia, no solamente continuar siendo el sector con mayor inversión, que tenemos allí ya la prueba y es el presupuesto radicado en el Congreso, sino además hacer los ajustes del caso, porque temas obviamente como jornada única o como doble titulación, se tienen que encontrar los contenidos, nuevos simuladores, nuevos espacios que le permitan a usted generar tanto alternancia como educación que pueda estar en casa, que le permita continuar con estas metas. Las metas en educación superior pues incluso se han incrementado, porque con ocasión a la pandemia hemos aportado más de 935.000 millones con apoyo de las gobernaciones y las alcaldías para lograr que a hoy de los estudiantes vulnerables en la universidad pública tengan un apoyo financiero en este segundo semestre de más del 70% del valor de la matrícula. Entonces, si usted ve, se agilizó todo el tema de transformación digital, hay unas metas que hay que generar espacios y contenidos para poderlas también hacer desde casa, y se incrementaron y se modernizaron estructuras que eran importantes para el sistema educativo. Déjeme rematar esta entrevista y este balance, ministra, con una pregunta que me hace un ciudadano, Gustavo Maldonado. Dice: en el colegio de mi hija están diciendo que si no pagan los meses atrasados de pensión, no les entregarán el boletín de calificaciones. ¿Se puede o no se puede hacer eso? Gracias, Juan Diego. Habíamos comentado tal vez en estos mismos micrófonos de Caracol, porque es una pregunta recurrente de los televidentes, que en el caso de educación privada se rige por el derecho privado y que hacíamos un llamado a los colegios, a las instituciones, a encontrar mecanismos de acuerdo de pago. Yo creo que lo más... El gobierno generó 2 líneas, la línea de fondos para los padres, pero además generó la línea de subsidios y una línea de crédito específicamente para las instituciones. ¿Con qué fin? Con el fin de invocar a que ellos mejoren las condiciones y generen acuerdos de pago con los padres de familia. Creo que para toda la ciudadanía y el país lo más importante es que los estudiantes puedan continuar en el sistema educativo. Es María Victoria Angulo, la ministra de Educación, entregando el balance y respondiendo a las inquietudes de los diferentes sectores de la educación de nuestro país. Ministra, le agradecemos muchísimo este contacto con Noticias Caracol y por entregar estos datos, y pues esperemos que las cosas, dadas las circunstancias, comiencen a seguir yendo como usted dice que van. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Diego, a usted y a todos los televidentes. Un saludo.